Bienvenidos a Ministerios Camino Angosto y también bienvenidos a este libro de Primera de Reyes. Digo Primera de Reyes porque una vez más voy a decir el título que tenemos para este libro es Primera de Reyes, aunque igual que el libro de Samuel antes era un solo libro en las escrituras hebreas, pero nosotros tenemos Primera y Segunda de Reyes. Entonces vamos a ir directamente para tratar de economizar el tiempo y vamos a ver si podemos a lograr la meta también esta vez. Y déjame comenzar entonces con decirte que el título de este libro es Primera de Reyes. El autor no está claro quién es el autor, aunque quizás tenemos una idea, pero lógicamente tenemos lo mismo. Ya estoy un poco adelantado, he estado estudiando también Segunda de Reyes, pero creo que voy a esperar hasta entonces para darte una especulación solamente, porque es lo mismo, no está claro quién es el autor. Fecha de escritura sí sabemos, poco antes del año 587. Entonces puede ser que inmediatamente después de que todo terminó con el reino del sur, fueron llevados cautivos a Babilonia en el 586 a.C. Entonces es por eso que nos da una idea, pero me voy a reservar el tiempo para en el otro libro. Destinación a la nación de Israel. Y bueno, hay otras cosas que podríamos decir: el propósito, tema clave, frase clave, personajes claves y todo esto. Bueno, personajes claves. Todavía David tiene un poquito aquí en los primeros dos capítulos. Todavía vive el rey David. Salomón, Roboam su hijo y Jeroboam el que vino a ser el primer rey cuando se dividió el Reino Unido, que se vino a convertir en el reino del norte y el reino del sur. Elías, Acab, Jezabel, Eliseo, Josafat y Ocosías. Y hay varios más, que esto solamente estoy leyendo o dándote una lista de personajes claves. Pero vamos entonces a entrar rápidamente a decirte que en los primeros capítulos, capítulos 1 al 4, podemos encontrar el establecimiento del reinado o el reino de Salomón. Aunque el rey David todavía vivía, aunque ya muy enfermo, de una enfermedad rara. Digo rara porque porque como hombre siempre he escuchado que nosotros los hombres somos muy calurosos y que la mujer tiene problemas con eso, su cuerpo no genera el mismo calor, especialmente en estados fríos como vivimos en Estados Unidos, que se puede experimentar. Entonces eso me hace pensar de que dice, voy a leer entonces, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice, no es algo que yo me he encontrado o estoy solamente imaginando, sino que dice la Biblia, el primer versículo de este libro de Primera de Reyes: cuando el rey David era viejo, y aunque no era viejo, 70 años sinceramente no es viejo, pero dice la Biblia que era viejo, quizás para que figuremos más o pongamos nuestra mente en su enfermedad. Dice, y avanzado de días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Versículo 1. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Versículo 3 dice, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag Sunamita, y la trajeron al rey. Versículo 4. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Creo que no hay necesidad de explicar, pero nunca la conoció. Aparentemente
se puede decir que como rey se la dieron, fue como la última esposa, pero nunca la conoció. Y eso abre algo que vamos a mirar, o el pensamiento, y también vamos a encontrar esta palabra, el nombre de la joven o de esta mujer llamada Abisag, más adelante. Entonces, en los primeros capítulos es el traslado, trasladar o cambiar de rey, de quién iba a gobernar a Israel, porque estamos hablando todavía del Reino Unido. El primero fue el rey Saúl, rey David todavía vive, pero aquí vamos a mirar cómo ya estaba en sus últimos días. Aunque en sus últimos días todavía tuvo problemas o cosas de que su adversario se convirtió, su propio hijo, en su adversario, aunque había tenido otro de los hijos cuando él estaba fuerte y que quería derrocarlo y quitarle el reinado. Pero esa clase de problemas tuvo que enfrentar el rey David. Y en esta vez todavía vivía. Y en el capítulo 1, versículo 5 dice: entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. En otras palabras, su hijo estaba tratando de postularse como rey, y parte de Israel lo estaban apoyando. Entonces, eso nos lleva también a que la esposa del rey David, o otra de sus esposas, Betsabé, vino a él, y que es la madre de Salomón, y vino a él y lo puso al día lo que estaba pasando. Y le dijo que su hijo Edonías estaba tratando de postularse como rey. Pero entonces no solo ella, sino que también podemos ver que el profeta Natán vino y también intervino a intervenir o hablar con el rey David, y fue confirmado que efectivamente eso estaba pasando. Entonces, rápidamente el rey David actuó conforme a la necesidad de algo de emergencia, de llamar también al sacerdote para que él lo fuera trasladado el reinado del rey David a su hijo Salomón. Entonces, pero no paró todo ahí, sino que todavía su hijo tuvo se le vino otra táctica más de pensar de que cómo quizás podría él llegar a postularse como rey. Y entonces vino a la madre de Salomón, ya después de que Salomón fue instalado como rey. Todavía vino para jugarse quizás la última carta, podríamos decir, o una de su última táctica, cómo insistía en que quería postularse como rey. Estamos hablando de Edonías, hijo del rey David. Y en el versículo 17 del capítulo 2 dice, solamente voy a ir al 17 porque comienza desde el 13, pero vino a la madre de Salomón llamada Betsabé, y en el 17 dice, él entonces dijo, yo te ruego que hables con el rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. La táctica de él era, ya sabemos que en el Medio Oriente la costumbre de un traslado de poder de un rey a otro podría ser de esta manera. Efectivamente, él pensaba que esta era la táctica que le podía funcionar. Si él se casaba con la mujer que había sido del rey, el rey David, si él la tomaba por esposa, él sabía que Israel automáticamente lo iban a mirar como una figura, como el rey de Israel. Y entonces la madre de Salomón vino a Salomón el rey, y ella dijo en el versículo 21, todavía en el capítulo 2, haciéndole una petición. Primero habló con él muy suavemente,
pero al mismo tiempo sí hizo, no sabemos por qué, la petición de su medio hermano o de pues, su hijastro o hijo de otra de las esposas del rey David. Y ella dijo al rey Salomón: dese Abisag Sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y los siguientes versículos vamos a saltearlos porque sería larga la lectura, pero ella no miraba el peligro. Ella aparentemente no tenía la misma sabiduría que su hijo, el rey Salomón, y ella creemos que fue muy genuina su petición, pensaba que estaba bien. Y entonces podemos ver que el rey Salomón rápidamente, la sabiduría que era de este gran rey, él pudo mirar el peligro, y en el versículo 25 dice entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y ahí terminó todo, por lo menos en este caso. Pero bueno, el rey David ya había muerto, pero era una de las tácticas también de este hombre, como pensaba que con eso él podía postularse como rey. Entonces, el capítulo 3, podríamos llamarlo el capítulo de que Salomón pide sabiduría a Dios. Cuando Dios se le apareció a Salomón y le preguntó sus deseos, lo que pidiera, lo que él quisiera, y Dios habló con Salomón, se le apareció a Salomón, y lo que pidió los que conocen la Biblia saben que es lo más famoso del rey Salomón, que lo que pidió no pidió otra cosa, sino que sabiduría. Y Dios le dio sabiduría en el capítulo 3. Capítulo 4, versículo 30 dice, también es otra cosa que llevamos 12 minutos, así que vamos a tratar de avanzar y solamente ir a estos versículos para ver. Dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Esto es lo que pidió el rey Salomón, esto es lo que dio Dios. Y lo admiraban de una manera en que en el capítulo 4, versículo 30 dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda sabiduría de los egipcios. Versículo 34 dice: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Esto es, pidió en el capítulo 3 sabiduría. Este es lo que encontramos en el capítulo 4. Entonces, si nos vamos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9, podemos ver que lo que encontramos entonces en estos capítulos fue grandes proyectos. Y este de los más grandes fue el templo, primer templo, siempre le hemos llamado el primer templo de Salomón. Entonces fue uno de los grandes proyectos. Pero aparte de eso, en estos del capítulo 5 al 9, encontramos que hubo muchos otros proyectos. Nosotros le llamaríamos construcción, y en realidad es construcción. Entonces hubo otras cosas que en lo que él invirtió su tiempo y el dinero, a punto de que en realidad invirtió tanto dinero que la nación de Israel había prosperado bastante. Pero aparentemente, cuando más adelantito vamos a ver si nos queda tiempo y mencionar también lo que pasó a causa de tanto proyecto, de tanto dinero que se gastó, cómo quedó la gente contenta o descontenta con su reinado. Cuando más adelantito vamos a llegar ahí y a ver si no perdemos el camino de los pensamientos, y ver si podemos enfocarnos. Ahora veamos el capítulo 10. El capítulo 10 exclusivamente es dedicado todavía a la sabiduría de Salomón, pero en esta vez es hablando de la admiración de la reina del sur, que viajó desde muy lejos a venir y contemplar, o estaba admirada por la sabiduría de aquel rey, el rey Salomón. Entonces vamos a ver también que si nos vamos, esto es lo que encontramos en el capítulo 10, pero en el capítulo 11 vamos a ver que rápidamente digo, pero
En realidad, lo que pasó con el rey Salomón, su apostasía y dificultades del rey Salomón, y digo rápidamente, aunque reinó los 40 años, pero nos parece rápido porque solamente se llevó 11 capítulos para mirar todo lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este gran rey, pero como comenzó muy bien, pero terminó mal. Y la apostasía y dificultades de Salomón vienen, los problemas de su vida tuvo el comienzo con el desorden de su vida de tomar 700 esposas y 300 concubinas. Pero eso no era todo el problema, sino tal como dice la palabra de Dios por medio de Moisés, la advertencia de no tomar mujeres extranjeras, porque te desviarán de Dios, dice, es el consejo, o eso fue el orden, la palabra de Dios a Moisés, y que Moisés le diera la advertencia al pueblo de Israel. Y fue exactamente lo que hizo el rey Salomón, y creemos que eso fue muy claro, que eso fue lo que lo llevó a incluir o adorar dioses falsos, estatuas, creencias erróneas de sus tantas mujeres. Entonces, eso es lo que hizo al último, y Dios trató con él, pero se enojó Dios, y lo vamos a ver en el capítulo 11, versículo 9, a ver si tenemos tiempo. 9 al 14 dice, voy a leerlo. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, dice. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adomita, de sangre del real, el cual estaba en Edom. Ok, entonces también podemos ver en el capítulo 11, en el versículo 8, que dice la palabra de Dios, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Este es lo que tenemos de comprobación de lo que disparó el enojo de Jehová, de nuestro Dios. Entonces podemos también ver que en el capítulo 11, versículo 29 y al 31, que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino del profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, lo rompió en 12 pedazos. Estamos continuando con lo que pasó, de lo que Dios le dijo a Salomón. Y aquí podemos ver, y dijo a Jeroboam, este es el profeta, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Esto es al primer rey del norte, ya después de hacer tal como dijo Dios a Salomón. En el capítulo 11, versículo 40, vamos a ver ya que la reacción de Salomón. Vamos a ver la reacción de Salomón.
todavía no moría, pero ya Dios le había pronunciado. Y vamos a ver la reacción cuando se dio cuenta de lo que hizo el profeta con Jeroboam. Y dice el versículo 40, por eso Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto y a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. La comprobación de que murió el rey Salomón en el versículo 42 y 43 dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, igual que su padre, igual que Saúl. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam es el hijo en que Dios le dijo que le dejaría una tribu a su hijo, al reino del sur. Entonces rápidamente vamos a ver Jeroboam rápido peca contra Dios. En el capítulo 12, en el capítulo 12 vamos a ver en el versículo 28 al 31 y dice la palabra de Dios, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Esto es el pecado de Jeroboam rápidamente. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mentira. Mentira del rey, porque su miedo de él era que si el pueblo continuaba yendo al reino del sur, tarde que temprano se iban a dar cuenta, y dice el versículo 20, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y dice la palabra en el versículo 30, y eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Versículo 31 dice, así también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Eso debería de motivarnos a conocer la palabra de Dios. Si conocemos un poquito de la palabra de Dios, sabemos que es mentira lo que dijo el rey Jeroboam. No había becerros de oro, no había estatuas, no había dioses falsos que sacaron al pueblo de Israel de Egipto. Era solamente el Dios de los cielos, el Dios grande y poderoso. Temible es Jehová, y él es el que repetidamente leemos en los primeros, Moisés, el consejo de recordarles que Dios les había sacado de Egipto. Y todavía no era suficiente ahí, sino que todavía les hizo esos sacerdotes de entre el pueblo que no eran. Levítico nos es muy claro lo que Dios estableció a los levitas para servir en el servicio, y los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, y específicamente hijos de la sangre del sacerdote, comenzando con el sacerdote Aarón. Entonces ya vamos 23 minutos, entonces vamos a tratar de acelerar todavía un poquito más. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 13, versículos 1 al 5, acerca del profeta no nombrado. No es que no tenga nombre, sino que no es nombrado, hace algo increíble de admirarlo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 5. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. En otras palabras, rápidamente le estaba profetizando que por causa de su pecado, del rey Jeroboam, Dios iba a tratar rápidamente. Y fíjense lo maravilloso de este profeta, que él estaba profetizando 100 años antes que naciera, ya hasta le dio el nombre. Y no solamente el nombre, sino que le estaba declarando que se iba a llegar el día que solamente iba a ser temporal esto del reino del norte, porque en el capítulo 2, bueno, comienza en realidad ya que estamos aquí, en el capítulo 16 en adelante, del versículo 29, el resto del libro
lo que encontramos que comenzó la división solamente hablando de un poco del reino del sur, un poco del reino del norte. Y esto es lo que se llevó este tiempo. El reino del norte solo existió por este tiempo hasta el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Y ahí terminó todo, y ya esto era lo que el profeta estaba profetizando desde antes. Pero no solo eso, sino que también declaró maldición contra aquel altar falso de los dioses falsos. Entonces podíamos verlo también en el versículo 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces esto es lo que pasó. Dios protegió a este gran profeta de Dios, como dije, no nombrado. Claro que de seguridad que tenía su nombre, pero no sé si decisión del escritor, del que escribió este libro, pero qué maravilloso es la valentía de este. Entonces vamos a ir rápidamente del 14 al 16, especialmente en el 16:29. Lo hizo que algo de los reyes del sur, algo de los del norte, pero específicamente 16:29 hasta Segunda de Reyes capítulo 17, la caída del reino del norte. Sin embargo, el 16:29 está el final del libro de Acab, 17:1. En el capítulo 17:1 solamente vamos a ver que aparece Elías, porque esto creo que lo vamos a tener que guardar para en otra ocasión, a ver cómo lo hacemos, que aparece Elías. En el capítulo 18, versículos 1, a ver si puedo, puedo terminarlo, y si queda algo, pues ni modo. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año después de que había declarado que no habría lluvia hasta que solamente por su palabra iba a cambiar todo. Dice, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías y mostrándose a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, todo gran siervo aquí que lo admiro, de su mayordomo. Y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos, de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para reconocerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separado por otro. Sin embargo, esto es lo que pasó. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. No era una orden muy fácil. Ya bastante había arriesgado su vida. Bastante había arriesgado su vida Abdías cuando hizo el riesgo que se tomó, y aparte, no solo el riesgo, el gran valor, y me pongo a pensar el esfuerzo de cómo sustentar a 100 profetas, pero aquí todavía Elías le estaba pidiendo algo que podría causarle la muerte. Así es de que vamos a tener que terminar ahí, aunque quedaron otras cosas, pero bueno, Dios les bendiga, nos vemos en el segundo libro.